Joyce, nosotros vamos a conversar ahora con Jorge Barriga. Él es el recientemente electo y asumido presidente regional Biobío del Colegio de Profesores y Profesoras. Lo tenemos por teléfono. ¿Cómo está, profesor Barriga? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Igualmente, pues. Bueno, vamos a contextualizar, porque nosotros estamos llamando por varias cosas y vamos a tratar de hacer la contextualización lo más breve posible. Ocurre que se fue Fernando Peña, como Seremi de Educación. Él renunció para ser candidato a convencional constituyente y finalmente se quedó sin pan ni pedazo porque el partido no lo nombró convencional constituyente. Pero esa es otra historia. Pero ese es otro tema. Esa es otra historia. Y fue nombrado recientemente un joven profesor, Felipe Fogel, como Seremi de Educación. Él es militante de la UDI y él se ha visto envuelto en una polémica que lo tiene en una posición política muy difícil. Hay gente que dice, mire, este es un tema político, ¿por qué tratan esos temas? ¿Por qué le dan tanto? Lo que pasa es que la política resuelve o entraba a nuestras vidas. Y el Seremi de Educación va a tener en este año particularmente un trabajo muy, muy complejo. ¿Y por qué se le cuestiona? Porque él, en el uso de su derecho a la libertad de opinión, en una cuenta de Instagram, dijo que el presidente Salvador Allende era un cobarde. Y además publicó una fotografía que es muy icónica porque aparecen los lentes del presidente Salvador Allende que están trizados, están dañados, lo que da cuenta evidentemente de que él estuvo en la situación en la que se encontró en el asalto a la Moneda. Él se defendió y después se suicidó. Pero los lentes del presidente Salvador Allende, para los seguidores de él, son un ícono que lo identificaba a él. Entonces dice él que fue un cobarde. Y esto ha sido cuestionado por los partidarios o los que valoran la memoria y el legado histórico del presidente Salvador Allende y han pedido su renuncia. Y hoy día se sumó la unidad constituyente, no solamente los socialistas, sino que los partidos que en algún minuto fue la Concertación. Así es. Ese es el contexto. Y a nosotros nos parece interesante saber lo que dice el gremio de los profesores respecto de esta polémica y cómo creen ustedes, profesor Barriga, que esto podría afectar la gestión del nuevo Seremi de Educación, que además es un hombre muy, muy joven, tiene 28 años. Profesor. Sí, efectivamente el contexto que tú das en realidad es lo que nos preocupa bastante. Nos parece que fueron muy desafortunados sus comentarios un tiempo atrás, más allá que sea hoy día recién está asumiendo la seremía, pero sin embargo uno se tiene que ser responsable de los dichos que en algún momento uno hace o escribe, en este caso como fue en su cuenta Instagram. Nos parece que además no es cualquier seremía, es la seremía de educación. Entonces él ya no está limitando cuál es su postura política. No olvidemos que el mismo intendente le quitó bastante piso al decir que no representan sus palabras, las palabras me refiero del nuevo Seremi, al gobierno. Y por otro lado, él se declaró un admirador de Jaime Guzmán. Está bien, todos tienen el derecho de tener su admiración en quien sea, pero no olvidemos que casi el 80% del país nos exigió a todo el país, perdón que repita la palabra, a trabajar una nueva constitución. Entonces él se está quedando atrás con su forma de pensar, su forma de actuar. Nos preocupa bastante, más allá que sea profesor, que era algo que nosotros siempre habíamos querido tener un profesor en la seremía, porque los últimos seremi habían sido de cualquier otra profesión, en realidad. Y tú dices que esta alusión a la figura de Jaime Guzmán y a la votación para la Convención Constitucional está vinculada con que el autor, el ideólogo, digamos la materia gris en la Constitución de 1980 es indudable que es Jaime Guzmán Errázuriz. Exacto, a eso me hago referencia. Perfecto. ¿Y tú crees que efectivamente podría afectar esta resistencia que hay en una parte importante de la oposición política, la figura de este joven Seremi, para sacar adelante la tarea que es tan compleja de la que vamos a hablar enseguida? Sí, es que sin duda comienza su gestión con puntos en contras.
él parte ya con puntos negativos en su gestión, entonces eso nos preocupa. O sea, primero estamos, imagínate, en vez de estar conversando de lo que se viene este año, qué sé yo, estamos todos preocupados y viendo cómo destrabar su nombramiento recién. Entonces, sin duda nos preocupa. Y lo otro que él tuvo un cargo en la dirección provincial en Ñuble, cuando sí. Ñuble era parte de nuestra región. Y conversando con la directiva ayer, la directiva de Ñuble, del Colegio de Profesores, del regional, del nuevo regional, me mandó un comunicado de apoyo a la región del Biobío, porque ellos trabajaron con él y tienen pésima experiencia. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Qué pasó ahí en Ñuble que hace que esta experiencia previa del nuevo Ceremi sea tan mala? Sí, mira, eran varios puntos. Que el llamado fue, o sea, me llamaron por teléfono y luego quedaron a enviar el documento en la noche y no lo he revisado. Pero me hablaban que hubo un tema con los profesores jubilados, que él hizo como unas gestiones como para pagar la famosa reparación a la deuda histórica, y los colegas jubilados de la provincia en ese entonces obviamente se ilusionaron, estaban todos atentos a la acción y agradecidos en ese momento director provincial, y sin embargo obviamente es conocido por todos que nunca llegó a buen puerto eso. Claro, a lo mejor producto de la inexperiencia se metió en un asunto que no tenía atribuciones, porque la deuda histórica... Probablemente. Sí. Claro, y es complejo hacer una promesa que después no se puede cumplir. Sí. Bueno, sí, como entonces, lo han hecho tantos candidatos a la presidencia también. Así es. Jorge, y en síntesis, ¿qué es lo que espera el Colegio de Profesoras y Profesores del Biobío respecto de este nombramiento? A ver, me parece que lo más adecuado en este minuto, como te decía, con todos los puntos negativos que está comenzando el colega Vogel, que el mismo gobierno lo saque del cargo. Me parece que es lo más adecuado para destrabar esta relación. Mira, la verdad es que yo en lo personal soy muy poco confrontacional, me encarga en temas de andar peleando, pero insisto, declaraciones del calibre que ha hecho años atrás, eso hay que reconocerlo, no es ahora. Yo creo que debe estar arrepentido de lo que escribió en su momento, pero se tiene que hacer cargo, y es la forma de ver. O sea, él representa en el fondo una clase política de la extrema derecha. Mira, el mismo gobierno ha tratado de dar señales como superar todo este conflicto histórico que ha habido en nuestro país. Sin embargo, le aparece, más allá que sea joven, porque me parece que tiene mi edad, yo tengo solo 36 años. No, es menos, 28 tiene. 28 tiene. Mira, soy bastante más viejo que él. Representa una clase política, imagínate, 28 años, y representa una clase que ya está obsoleta. Estamos hablando de la extrema derecha, de lo que me parece, sin querer llevarme la atribución de todo el mundo, pero que la gente ya no quiere el extremismo ni de un lado ni de otro lado. Entonces no creo que sea el más adecuado. Me parece que a responder a tu pregunta, la mejor opción es que el gobierno lo cambie. Bien, pasando a otro tema, Jorge, ¿existe la preocupación en la comunidad escolar de los establecimientos de todo tipo, privados, particulares subvencionados y también los municipales, respecto de qué va a pasar a partir del 1 de marzo? ¿Cómo está el panorama en este año que aún estamos en pandemia? En lo personal, de aquí aprovecho yo no voy a mandar a mis hijas pequeñas al colegio, entonces yo no sé, y eso es una conversación pendiente, y existe la insistencia de parte del ministerio de que vuelvan a clases presenciales los alumnos y las alumnas. ¿Cuál es la posición de ustedes como gremio respecto a aquello? Ya, súper buen tema. Yo como representando a los profes estoy participando del consejo asesor de la Seremía. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron, Jorge? El martes. Ya. Esa fue la segunda vez. Es cada 15 días. Ya. Este martes reciente, hace 2 días, nos reunimos. La encabezó Carlos González. Carlos González, gran valor. Sí.
Gran valor. Esas son las cosas que uno no entiende. Don Carlos González, para mí ahí, más allá que no sea de mi postura política, ahí tienen una persona que podría hacer un excelente trabajo como sereno. Sí, Pero claro. bueno, estaba Don Carlos y bueno, habían varios personajes. Segunda sesión, la verdad es que la segunda sesión no fue muy fructífera. Hay posturas claras. Mira, ahí participaron apoderados, estudiantes, sostenedores, el decano de la Universidad de Concepción de Educación, gente de la salud, gente del ministerio, bueno, gente asistente de la educación, de mi parte, como profesor. Efectivamente, el ministerio está haciendo todo lo posible para volver al 1 de marzo. Trae para exponer a sostenedores de colegios que abrieron durante este año, en tercero, cuarto medio, perdón, hablo del año pasado. Por ejemplo, habló una sostenedora de un colegio de Nacimiento, como que todo haya salido bonito, todo funcionó, ordenado. Y yo tan solo le hice la pregunta, te estoy dando un ejemplo de la reunión, y yo tan solo hice la pregunta, si ellos tienen los mismos problemas de nosotros acá en el Gran Concepción, con la locomoción en las mañanas, por los horarios pic. Y obviamente ella me dijo que no. Entonces ya ahí tenemos una gran diferencia con Nacimiento, la comuna de Nacimiento. Pero en definitiva, Jorge Barriga, presidente del Regional Concepción, del Regional Biobío, perdón, del Colegio de Profesores, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Ustedes son partidarios de establecer como premisa la necesidad del retorno a las clases presenciales o eso todavía no es una prioridad? Porque para el gobierno dice que para ellos la prioridad es la vuelta a la clase presencial, pero a renglón seguido dice cada uno decidirá por sí mismo, digamos, o sea, no lo vamos a imponer, pero es indudable que hay una presión. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a esto? ¿Vuelven Nuestra o no postura vuelven? es bastante clara. Nosotros no nos mareamos con las prioridades y la prioridad es la vida del ser humano. En la Asamblea Nacional que se hizo en enero, la segunda o tercera semana de enero, se acordó que nosotros no íbamos a volver si no estábamos al menos en fase 4. Al menos en fase. Entonces, la conversación, o sea, en este consejo asesor, yo lo di a conocer, yo le dije en ese momento era Sereni, subrogante del señor don Carlos González, le dije, a ver, acá deberíamos estar conversando cómo mejorar el trabajo remoto, Sí. cómo llegar a la conectividad a los estudiantes más humildes, a los que no tienen conexión, a los que no tienen computador, a los que no tienen internet, a los apoderados que se conectan después del trabajo y usan solamente el internet de las redes sociales gratis. A eso deberíamos estar trabajando, porque pensar en comenzar el 1 de marzo es una idea absolutamente inocente, o no sé, o vamos a seguir con el mismo circo del año pasado, que el ministro cada un mes decía, no, volvemos en mayo, volvemos en junio, volvemos en julio, y así pasó todo el año y nunca Y volvimos. genera incertidumbre en ustedes como docentes porque no saben a qué van a tener que atenerse y también en el resto de la comunidad educativa. Bueno, Mira, la frase 4 es la que le llaman apertura inicial, entre paréntesis. ¿Eh? Así es. Sí, tiene. Claro. Esa es la fase 4, apertura inicial. ¿Mm? Claro, apertura inicial. Eso ya, apertura inicial ya estaríamos casi en la normalidad. Ahora, me preocupa que los sostenedores, sobre todo el colegio subvencionado, particulares, están presionando muchísimo a las autoridades de gobierno. ¿Por qué razón? Claro, es fácil encontrar a muchos apoderados que no quisieron pagar el año pasado porque no se hicieron clases presenciales o pagaron de una u otra forma a medias. Entonces, por un tema económico. Yo creo que este es un tema económico que el gobierno, el ministro, quiere iniciar las clases presenciales a toda costa. Pero fíjate que la fase 4, ojo, dice, cada vez que salgas debes usar mascarilla, mantener distancia física y recordar medidas como lavado de manos, alcohol gel. Eso está súper claro. Sí, y ahí Dice también, perdona Joyce, Dime. que se permite la realización de actividades deportivas y participar en deportes colectivos, pero con un máximo de 10 personas en lugares cerrados, excepto gimnasio de acceso público, y 50 personas en lugares en lugares abiertos sin públicos. Hay una serie de restricciones, por ejemplo, sí se puede participar en reuniones sociales y recreativas, pero
con un máximo de 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos. No, sí, es que o sea, aun cuando la fase 4 de apertura inicial es bastante amplia, no da con los colegios. ¿Y tú crees que pueda llegar a algún acuerdo? Porque si no, como planteas tú, Jorge Barriga, presidente del Regional Biobío del Colegio de Profesores, vamos a volver al tira y afloja. Además, en estos días está pasando que en los colegios particulares están llegando las listas de útiles. Así es. Están llegando a las listas de útiles. Ahora, llegaron más baratas que el año pasado, lo digo como padre, pero de todas maneras yo no sé, ¿de qué estamos hablando? Si yo no tengo, a mi hijo tampoco lo voy a mandar al colegio, mientras no haya garantía, porque imagínate, ¿cómo vas a tener un niño de 10 años? Aunque el colegio, que tiene recursos, en fin, tenga esta opción de hacer la modalidad mixta, en la que está empeñada CRESIC, por ejemplo, y otras universidades, en implementarla, que me parece que es la correcta, es la que va a tener que ocurrir en algún minuto. Pero es muy difícil mantenerlo sentado sin que haya contacto físico, etcétera, etcétera. Y fíjate tú que ayer le hicieron en la radio cooperativa al ministro París una consulta que había pasado hasta este minuto, presidente, bastante corbata, como decimos acá. No se había tocado. Resulta que ustedes no están contemplados entre los prioritarios a vacunarse. Somos los últimos. Claro, entonces, Así, sí, yo iba a preguntar lo mismo. bueno, ¿y qué les parece eso? O sea, Bueno, fue un tema que también se lo plantea a don Carlos González en la primera reunión. Cuando aparece, y mira, precisamente el día anterior a la primera sesión del Consejo apareció en las noticias la priorización de la vacunación. Y nosotros somos los últimos. De hecho, lo dice, solamente le ganamos al ciudadano, digamos, común y corriente, por decirlo de alguna forma, el vecino cual. Y mira, imagínate, el cálculo es tan malo que quieren hacer el 1 de marzo. Recién empezaron con los de la tercera edad, el día de ayer, ¿verdad? Sí. Nosotros, yo creo que en el mejor panorama vamos a estar como a fines de febrero, los primeros días de marzo. Con la primera son dosis. 2 vacunas. Y son 2 vacunas. claro, por eso digo, la primera dosis. O sea, La primera dosis, claro, la primera dosis, ponte tú, sea los primeros días de marzo, y la segunda será a fines de marzo, y quieren que volvamos el 1 de marzo. yo creo que ahí el gobierno se equivocó. Yo creo que ahí cometió un error y tendrá que inventarlo. Ahora, lo que tú estás planteando, yo te encuentro toda razón. Un niño de 10 años, ¿te imaginas? Un niño de primero básico, o lo de kinder, que no, yo creo que ni siquiera entienden un poquito el tema de la pandemia. ¿Tú crees que van a estar 4 horas, por mínimo 4 horas, con mascarilla puesta? ¿Tú te puedes imaginar cómo van a ser los recreos? No, es muy difícil. Es En muy un colegio difícil. de 800 alumnos, más allá que sea por grupo, que se yo, es imposible. La alimentación, yo trabajo en un colegio municipal en Hualpén. ¿Cómo van a alimentar cómo van a almorzar 800 estudiantes que trabajan en mi colegio? Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en un estándar mínimo, y me parece que la iniciativa de Fernando Peña, que ya no es Seremi, de convocar esta mesa, era el camino correcto. Era el camino correcto, sin duda. Y hay que ponerse de acuerdo, hay que llegar a un consenso de todos los actores respecto de los mínimos exigibles para poder pensar en un retorno a clase. Y eso hay que hacerlo rápido, presidente. Agradecemos mucho el contacto, se nos fue el tiempo lamentablemente. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, no vamos a estar probablemente conversando para saber cómo avanza ese comité asesor y también para poder ver qué pasa de aquí al 1 de marzo. Muy buenos días. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días.